Estamos hablando entonces de lo tarde que llegan las medidas y de que tal vez si las medidas hubieran llegado de forma más contundente hace un rato, nada de esto habría pasado. Me refiero a un sector muy importante de nuestra clase media. Está la Katy Ibáñez con una historia humana para ponerle rostro a esta necesidad, a lo que piden tantas familias en nuestro país. Katy, muy buenos días. Hola, Katy. ¿Cómo están, Soles, Diana? Buenos días. Estoy en la comuna del Bosque con una familia que representa probablemente lo de miles de familias a lo largo de Chile que son de la clase media. Son los Carisle Villán, que grafican un poco la relevancia de este debate político que se ha estado dando y por qué para ellos es trascendental lo que está pasando en el Congreso. Vimos ayer aquí mismo, en esta casa, el debate que se generó. Quiero que veamos primero esa nota, conocer un poquito la historia y luego ya vamos a conversar con ellos. Esta nota que preparamos tiene que ver con la clase media y cómo la clase media tiene que, a punta de esfuerzo, vivir y tratar de subsistir en medio de la compleja situación que se ven enfrentados en el día a día. Los invito a ver la siguiente nota que preparamos. Ya, bueno. ¿Qué es lo que me está ofreciendo el gobierno ahora? Entregarme un crédito, pero eso es más endeudamiento al final para mí. Significa es más deuda de la que ya tengo. Estoy jodido, porque aquí en Chile de 700.000 pesos para arriba ya uno es millonario. El hambre para mañana, vale decir, las dificultades de los hogares, mañana pueden ser peores que las que tienen hoy día. Hoy, la pandemia del coronavirus, los efectos de la recesión económica y la crisis social están golpeando muy duramente a nuestra clase media. Dicen que es la más golpeada, la más olvidada siempre, la que no recibe los beneficios del Estado y que surge en base al endeudamiento, la clase media, esa que desde que partió la pandemia ha mostrado cada vez su cara más frágil. Lleva 20 años dedicada al rubro de la peluquería y partió desde abajo. Denise Contalva hace 4 años se independizó. A punta de esfuerzo y créditos logró tener su propio salón. Invirtió en un espacio, equipamiento y productos e incluso otras 3 personas trabajaban con ella. Con la pandemia todo cambió. Hace 3 meses que no tiene ingresos, su peluquería está cerrada. Sucedió todo esto del coronavirus, que la verdad ha sido súper catastrófico. Estoy en un minuto que yo nunca en la vida pensé que iba a pasar. Cuando uno arma estos proyectos, los arma siempre pensando en ir creciendo, pero esto definitivamente hace ver que lo que prioriza y obviamente que uno se empieza a quedar con las deudas. Se empieza a pillar la máquina en el sentido de que si yo priorizo tengo que comer y tengo que tener luz y tengo que tener agua, y si bien el gobierno dice que uno no le tienen que cortar la luz y no le tienen que cortar el agua, pero cuando lleguen las cuentas en algún momento las voy a tener que pagar igual. Y si yo no estoy recibiendo ingresos, ¿de dónde saco el dinero para hacer eso? Dice que las medidas anunciadas por el gobierno para la clase media no le sirven. ¿Qué es lo que me está ofreciendo el gobierno ahora? Entregarme un crédito que se puede pagar desde el próximo año, pero eso es más endeudamiento al final para mí. Significa es más deuda de la que ya tengo. Entonces, todo lo que se armó, todo lo que se ha creado, en el fondo siempre está, no siempre, está en riesgo de que se tenga que terminar. Y si se termina es un círculo vicioso al final, porque baja mis ingresos y tengo que empezar a hacer un cambio de estructura y definitivamente siento que no tengo apoyo. 4 medidas tiene el plan anunciado para la protección de la clase media por el presidente Sebastián Piñera, gabinete socioeconómico en pleno y parlamentarios de Chile Vamos en escena durante el fin de semana en La Moneda para dar cuenta del detalle. El plan incorpora un crédito blando que permite cubrir hasta un 70% de la caída de ingresos, con una tasa de 0%, la postergación de 6 cuotas de créditos hipotecarios, la ampliación de subsidio de arriendo para la clase media y la extensión de acceso al CAE para la educación superior. Son medidas que van a la vena de los problemas que está viviendo hoy día gran parte de los chilenos por esta crisis sanitaria y económica. Y el presidente Piñera finalmente anuncia un plan clase media que no es más que más endeudamiento. Creemos que ese no es el camino. Medidas insuficientes y tardías para muchos que atacan en parte los problemas de la clase media, pero sin ir al fondo. Un plan que para los más críticos no alivia y mantiene la lógica del endeudamiento, cuando en paralelo surgen voces que insisten en la posibilidad de retirar un 10% de los fondos de las AFP. Creemos que esta alternativa permite retirar hasta un 10% de los fondos de pensiones con un mínimo de 1 millón de pesos, un máximo de 4,3 millones de pesos. Es mucho mejor que la alternativa de endeudamiento que propone el gobierno. Las familias chilenas no resisten más endeudamiento.
75% de los hogares en Chile están endeudados. El 82% de las personas mayores de 18 años están endeudadas, 11.500.000 personas endeudadas. El hambre para mañana, vale decir, las dificultades de los hogares, mañana pueden ser peores que las que tienen hoy día, porque no se está visualizando, no se está conceptualizando correctamente la caracterización de los hogares en Chile. Y es que el día a día de miles de familias de la clase media durante la pandemia ha sido dura. Los Alcayaga Díaz son un reflejo de eso. Familia de Puente Alto con 3 hijos de 19, 15 y 6 años. Mónica, la mamá, es dueña de casa. Mauricio, el papá, hasta antes de la llegada del COVID, era jefe de obras en el rubro de la construcción, con un sueldo que les permitía estar tranquilos. Hoy sus recursos se redujeron a la mitad. Está con ley de protección de empleo y no pudo seguir pagando los estudios universitarios del primer año de Javiera, su hija mayor. Tenía para poder cancelar la mensualidad yo 2 a 3 meses, y cuando se vino el tema de la pandemia tuvimos que decirle que tenía que congelar. Igual dio pena porque era su sueño. Tratábamos por todos lados, buscar becas, algún beneficio por estudio, nada. Nada, porque yo pertenezco al quintil más alto y estoy jodido, porque aquí en Chile de 700.000 pesos para arriba ya uno es millonario. No teníamos los recursos, no teníamos cómo poder seguir pagándole en realidad. Entonces eso nos afecta porque sabemos que ella tiene las ganas y que ella puede. A todos los estudiantes que se vieron afectados por la pandemia, sus ingresos, su situación socioeconómica, dificultada, transformada, ¿por qué no todas esas personas pueden tener acceso a reevaluar esa situación y nuevamente reorientar recursos para la gratuidad? Según el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, los ingresos de los hogares chilenos han caído un 25% respecto al año pasado, y la baja está directamente relacionada con la pérdida de empleos, tal como le pasó a los Alcayaga Díaz. El mismo sondeo muestra además que esta crisis acentuará aún más cualquier desigualdad previa a la pandemia. Así, la clase media hoy está más vulnerable que nunca. Vulnerabilidad, fragilidad, lo que veíamos en la historia de Denis Contalva, en la historia de los Alcayaga Díaz, que se grafica también en la familia de la Casa del Bosque que estamos. Así es la clase media soleidiana, con esfuerzo, con fragilidad constante, con endeudamiento permanente, donde cada situación que es inesperada cambia, desmorona, desdibuja absolutamente todos los esfuerzos que se han logrado, todos los avances por intentar avanzar y por tratar de conseguir y lograr, por supuesto, mejores avances. Yo estoy acá en la casa de los Carisle Villán, estoy aquí con Pamela, estoy acá con Cristian, están con uno de sus hijos, ellos tienen 3 hijos, son una familia de 5 personas y han logrado subsistir a punta de esfuerzo. Tienen una historia bien bonita porque Pamela fue durante muchísimo tiempo dueña de casa, trabajaba haciendo costura. Cristian se ha reinventado 1 y 1000 veces y estaban súper bien antes de la pandemia, pero tú me contabas ayer, Cristian, hoy día la situación prácticamente se ha, y tú lo dijiste así, desmoronado. Están hoy día con menos recursos y endeudados, ¿no? Sí, bueno, antes de la pandemia, yo creo que antes del estallido social, pero ya con esto de la pandemia, ya esto fue como una bomba que cayó, ¿no es cierto? Y estar prácticamente estar viviendo solamente con un sueldo, el sueldo de mi esposa, porque cuando partió esto, cuando empezaron a ver las cuarentenas en las grandes comunas como Las Condes, Providencias, que en el sector donde yo trabajo, en el rubro de la construcción, terminó el trabajo. Yo el 18 de marzo quedé sin trabajo y de ahí ya imposible. No, nadie, todas las constructoras cerradas y todos mis compañeros, la cuadrilla que teníamos para trabajar, todos sin trabajo, todo. Entonces se puso muy, pero muy complicado. Tú ayer me decías que eso cambió radicalmente el panorama. Ustedes vivían relativamente bien, con esfuerzo habían logrado comprar su casa, habían comprado su auto, tienen una hija que va a la universidad, sí. Pero esto cambió todos los planes y las proyecciones que ustedes tenían. Claro, nosotros teníamos
como familia habíamos hecho una proyección para este año, poder superar algunas deudas y ya para el próximo año, ¿no es cierto?, tener, hacer una inversión grande, queríamos hacer un segundo piso, pero con esto se nos fue todo para abajo, o sea, vamos a tener que empezar nuevamente no de cero, pero sí de bien abajo, pero confiamos en Dios de que no nos vamos a poder reinventar. Sí, ha sido complicado también, me imagino. Me gustaría escuchar a Pamela, porque Pamela, tú misma me contabas ayer que iban como avión, todo con mucho entusiasmo y todo, y esto cambió totalmente las cosas. Hoy día la prioridad es poder comer y tener los elementos básicos. Sí. Las deudas han pasado a un segundo plano. Sí, la verdad es que sí, cuando ya una familia de 5 personas está con un solo sueldo, sí, es más difícil, o sea, la cuesta se hace mucho más difícil. Y como decía mi esposo, metas y posibilidades en estos momentos no hay. No hay, los ahorros se están agotando y nada, pues, o sea, quedáis así como hay un dicho, o sea, cerraste los ojos un día y al otro día estabas como en otro mundo. Fue así como que se desmoronó muy fuerte. Entonces es difícil porque ya no tienes proyectos y estás viviendo al día y pensando en el día de mañana que nos alcance. Claro, tú me decías ayer que además ya cuando estaban con los 2 sueldos se habían tratado de organizar para cumplir con los compromisos, porque tú me dices, la vida de nosotros todo el tiempo ha sido a punta de deudas. Sí, siempre, o sea, para tener esta casa hay que estar endeudado porque hay que pagar dividendos. Si no pagas el dividendo, o sea, si no te alcanza para uno, se te acumula otro y otro, entonces ya pagar uno y pagar 2 después es como mucho más difícil. Bueno, las cuentas básicas, la luz, el agua, el internet, hoy en día no es un lujo porque los niños tienen que tomar clases, mi hija está en la universidad, primer año, entonces como es difícil mantener esas cuentas básicas, tenerlas al día. Claro, dicen no te las vamos a cortar, pero las cuentas van subiendo. Y al final de cuentas hay que pagarla igual, y este es un círculo, es como una rueda, una bola de nieve, que tú te vas endeudando y ahora más encima otro préstamo para pagar deudas, pero al final pagas las deudas atrasadas y sigues con una deuda. Entonces, hay un concepto típico, Diana, Sole, para quienes nos ven y que hablamos siempre, que se llama la bicicleta. Ajá. La clase media siempre está haciendo la bicicleta, que es sacar de un lado para poner en otro, que es sacar plata de un punto para poner en otro. Cuento corto, siempre se están endeudando. Siempre, ¿no? Es como que no tenemos otra... estamos marcados para estar endeudados. No hay otra opción, no hay otra posibilidad de salir adelante más que las deudas. Es lamentable. Es lamentable cuando hay familia, cuando en este caso mis hijos que están recién emprendiendo, de repente es como triste decir no, ahora no porque no alcanza. No, espérate un poco. Entonces es siempre lo mismo. Es bien elocuente el caso además de Cristian y Pamela. Sole, sí, dime. Sí, no, porque además hay una cuestión acá, es un fiel reflejo y una radiografía de lo que se hablaba más profundamente el fin de semana a propósito de la columna del periodista Daniel Matamala del nivel de deuda que tiene la clase media, que es algo conocido, pero que graficado acá y escuchado las historias se hace mucho más evidente y más patente. Y además Cristian está en una situación súper compleja porque él es maestro mueblista, nos contaba que el trabajo se acabó a comienzos prácticamente el 18 de marzo y tampoco puede hacer pituto porque tampoco puede salir ahora con este momento de cuarentena. Súper complicado. Claro, o sea, igual sale, eso es lo que quería decir él, igual se las ingenia, pero tampoco digamos que abunda el trabajo, porque Cristian, bueno, también tú te desenvuelves en el mismo espectro de personas que hace un closet por aquí, que hace una cosa por allá, que hace un mueble específico. Tú tratas de moverte, incluso los haces no teniendo el permiso, pero es la única opción porque necesitas tener el dinero. Claro, tengo que salir, quizás, ¿no es cierto?, exponiéndome, pidiendo un permiso y privándome quizás para una real emergencia, ¿no es cierto?, y tenga que salir a hacer un presupuesto para un mueble o una cocina. Gracias a Dios, como se dice
no llueve, pero gotea, y ese goteo nos ha servido para poder, como se dice en el buen chileno, parar la olla, ¿no es cierto?, de poder tener un ingreso extra, aparte del de mi esposa, pero no es constante, o sea, una semana puede haber, otra semana no hay, y así andamos. Sí. Sí, le quiero preguntar algo del estudio. Sí, no, yo quiero preguntarles, bueno, agradecerles por su testimonio a los dos, mandarles un abrazo y también hacer más que una pregunta, una observación, que tiene que ver con tantos testimonios como los de ustedes que hemos escuchado los últimos días, en que puede haber mucho prejuicio respecto de la deuda, pero ustedes se endeudan para su vivienda. Ustedes no se endeudan para viajar, ustedes se endeudan para que su hija pueda ir a la universidad. Incluso hoy día para que puedan comprar la comida para el mes. Entonces yo creo que eso es muy importante recalcarlo. ¿Qué tipo de deuda es? Y finalmente, ¿qué es lo que se pone en peligro con una crisis tan grande? Que en algunos casos es perder la vivienda, que ha sido el sueño de toda la vida, de tantas familias que con tanto esfuerzo lo han conseguido y que hoy día se puede ir por la borda. Y les quería preguntar específicamente respecto de la universidad de su hija. ¿Cómo lo han hecho estos meses? Porque hay que seguir pagando la universidad, exacto, aunque los niños no vayan a la universidad, siguen con clases remotas, ¿cierto? Claro, nosotros pagamos dividendo y pagamos un crédito del vehículo que tenemos, claro. Pero el colegio de los niños también, ¿no es cierto? Tenemos 3 hijos, la mayor tiene 18, Daisy una niña de 17 que está tratando de sacar un cuarto medio, y de ahí tenemos el pequeño que está también en quinto básico, pero perdón, pensé que estaba en la universidad, es el dividendo. La mayor, sí. La mayor está en la universidad, está en la... Perfecto. Estudia pedagogía, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho para pagar estas cuotas? Está en la... Sí. Mire, gracias a Dios, ella tiene gratuidad. Gratuidad, está estudiando con gratuidad en la Raúl Silva Enrique, pedagogía en general básica, pero hay que tener el internet, de una buena capacidad para las clases online, y cuando empezamos con el tema de las clases online, tuvimos esa mala suerte, por decirlo así, y se le echó a perder el computador a ella, y tuvimos que sacar de los ahorros que teníamos para poder comprarle un computador dentro de lo posible que pudiéramos, para que le sirviera a ella. Pero se nos ha hecho complicado. La otra niña, ¿no es cierto?, también tuvimos que pagar el preuniversitario varios meses, y el preuniversitario hace un par de semanas atrás que recién empezaron las clases y teníamos que pagar todos los meses, y nos llamaban, tienen la cuota del preuniversitario, y nosotros, mientras no empiecen con las clases, no vamos a pagar, y ahí nos empezamos a atrasar los intereses. Entonces ha sido bien complicado. Y se duerme pésimo, seguro. Hay prioridades. Claro, y probablemente Cristian se duerme hay prioridades pésimo. que uno... Hay prioridades que uno tiene que dar de repente. Uno tiene que asegurar el pago del dividendo. Quizás no es un dividendo tan grande, pero es algo que a nosotros nos tiene, ¿no es cierto? Es una preocupación constante que uno como dueño de casa tiene. Claro, sí. Cuesta. Este es un tema que el gobierno tiene que asumir ahora, no esperar de nuevo que venga la ola de vuelta. Katy, perdóname, que el alcalde Codina quería decir algo. Alcalde. Sí, que esto es algo que... Claro. Esto es algo que desde el comienzo de la pandemia he planteado. Y ojalá el gobierno lo visualice de una vez por todas, porque tiene que haber un pronunciamiento con relación a esas cuotas impagas de dividendos de miles y miles de personas de clase media que hoy día los come. Finalmente, ¿cuál es el daño a don Cristian? ¿Cuál es el daño a la familia Alcayaga Díaz? Que la incertidumbre los corroe, tienen miedo. Entonces, un Estado, un gobierno, tiene que brindar seguridad a los ciudadanos. Entonces, en este caso tiene que haber un pronunciamiento. Si no va a ser ético desde la banca, que al parecer ya no fue, tiene que ser entonces desde el regulador, desde la autoridad. Tienes que prohibir remates de viviendas sociales y de clase media durante un periodo que sea lo de la pandemia. Tienes que evitar el sobreconsumo eléctrico. Hoy día es una vergüenza que durante junio, julio
agosto, donde donde se prorrogaron las cuarentenas, porque se tomó una decisión y también fue acertada, es así, ¿no es cierto?, por parte del ministro de Energía con la Superintendencia de Electricidad. Abril y mayo no hubo cobro de sobreconsumo, o al menos eso estableció la autoridad, el regulador. Hoy día tiene junio, julio, con las cuarentenas no solo que se prolongaron, sino que además se extendieron en el territorio. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión de la autoridad? A tiempo ya debiera haber tomado la decisión de prorrogar el no cobro de sobreconsumo eléctrico. En pleno invierno, donde se consume mucho más electricidad. Obviamente, yo mostraba una cuenta, mira, para que veamos las cosas objetivamente. Mira, yo mostraba una cuenta, allá creció casi 10 veces, ¿ya? Desde poco más de 20.000 pesos a más de, en este caso, casi 200. No, pero impresionante. O sea, entonces, además de que te dan un pésimo servicio, y lo vuelvo a reiterar, porque yo estoy en una cruzada porque de verdad el estándar del servicio eléctrico mejore. No puede ser que tengamos 27.000 viviendas, es decir, más de 100.000 personas en Puente Alto, que hayan tenido 36 horas de corte eléctrico. O sea, ¿dónde está la autoridad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya?, sancionando a esa empresa que en un momento crítico, que la gente no puede salir a comprar, se le echan a perder los productos del refrigerador, ¿ya?, y ya se gastaron su permiso temporal? ¿Qué? ¿Tú quieres que la gente pase hambre? Oye, y hay sectores donde explotaban los cables, también por una falta de mantenimiento. Sí, es un problema de mantenimiento. No recuerdo en qué comuna, pero y la encima te cobran sobre sobreconsumo. Perdona, Diana, pero yo estoy indignado, ¿sabes? Lo que me molesta es que sí, lo vemos te cobren indignado. Sobreconsumo, ¿ya?, cuando ni siquiera cumplen con darte un servicio de calidad. Mira, por último, si te dan un servicio de calidad, incluso hasta la gente misma, por justicia diría, se merecen el pago. ¿Me entiendes o no? Si la gente no está pidiendo cosas que sean injustas, la gente lo que dice es, yo pago pero por un buen servicio. Entonces no me cobren sobreconsumo cuando más encima me tienen 36 horas cortada la luz, ¿ya?, y estamos obligados a estar en la casa. Entonces aumento el consumo por calefacción o aumento el consumo por hervir cosas. ¿Alguien le está sonando el etcétera, teléfono? ¿ya? No es a mí. Sí, Alcalde, no es a nadie acá, es el teléfono de la casa. Alcalde, pero volvamos al tema de la familia que está aquí acompañándonos, de Pamela y Cristian, este matrimonio de clase media del Bosque. ¿Qué medidas que usted ha solicitado, por las cuales usted abogado, no podrían ayudarlos a ellos? ¿Estas que está mencionando, por ejemplo? Bueno, yo creo que ellos, además creo que aquí hay algo que nos enseña mucho a las autoridades y también a la ciudadanía, e incluso también a los académicos. No hay un mejor portavoz que las propias personas para decir qué es lo que necesitan. Porque hoy día, lamentablemente, en Chile se demoniza a quien de alguna manera representa lo que el ciudadano plantea, diciendo que o es populista o en realidad eso no puede ser. Y al final los tecnócratas y los expertos, guiados principalmente por a veces ideologías y por otras a veces dogmas, terminan imponiendo decisiones que a esa persona que está en su casa, que ha hecho el esfuerzo de su vida por estar ahí, ¿no es cierto?, que tiene sus cuadros maravillosos con sus hijos, porque es una familia hermosa, se nota, ¿ya? Hoy día tiene incertidumbre, no sabe si le van a rematar la casa un poco más si deja de pagar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, o sea, que ellos mismos le dijeran a la autoridad que los está escuchando qué es lo que necesita hoy día usted como clase media. Eso creo que es fundamental. ¿Cristian? Sí. Sí, Cristian, bueno, fue lo primero que yo les pregunté ayer también y ustedes fueron súper elocuentes con la respuesta. Sí, nosotros ayer estuvimos viendo la discusión del 10% y bueno, nosotros entre el préstamo que quiere hacer el gobierno, ¿no es cierto?, blando, ¿no es cierto?, sin interés a 4 años y el 10%, yo prefiero el 10%. Yo prefiero sacar de mis ahorros previsionales el 10% porque eso es plata mía que yo no tengo que devolver, entre comillas, ¿no es cierto? Porque a mí me quedan más o menos 25 años para poder devolver ese dinero. Me quedan 25 años para devolver ese dinero. En cambio, yo no sé si de aquí a 4 años yo podré devolver el dinero del préstamo que el gobierno que está presentando. 30 a 25 años te quedan efectivos de trabajo, va a poder ahorrar más. Exacto, Mira, sí. Te propongo algo. Nosotros seguimos el debate que se hizo ayer en el Parlamento con la familia de Pamela, con Cristian, con los Caris Levillán. Les propongo que veamos lo que vivimos acá, viendo todos juntos el debate y luego seguimos conversando y seguimos con el desarrollo de esto que nos estaba contando Cristian.
que es plata mía, que yo con mi trabajo, con el fruto de mi trabajo, he ahorrado. Porque tú mientras más te esfuerzas, menos posibilidades tienes de surgir. Yo creo que en 2, 3 años se va a recuperar la plata esa del 10% que yo voy a sacar. Están debatiendo el poder sacar el 10% de las imposiciones de lo que los adultos tienen en su AFP. No, yo retiro el 10%. Oye, porque volver a endeudarse otra vez, para todo hay que endeudarse, entonces volver a que nos pasen un préstamo, claro, dicen que es blando, pero en el fondo es un préstamo, claro. Si no, en cambio ahí sacar la plata, que sea mucha o sea poca, se va a recuperar igual. Y es una plata que en estos momentos se necesita así con urgencia. Sí. Siguieron atentamente por televisión el debate en el Congreso, con expectativas y también con algo de esperanza. Esta conversación era importante para los Caris Levillán. La vida de esta familia ha cambiado radicalmente en los últimos 3 meses. Hasta marzo vivían relativamente bien, pero con la llegada de la pandemia esa estabilidad comenzó a desdibujarse. Retroceden en lo que es la parte económica y en lo que es la parte, digamos, también en la parte emocional, que teníamos expectativas y uno se empieza a cuestionar por qué pasan estas cosas. Cristian y Pamela llevan 21 años casados y tienen 3 hijos, una en primer año de universidad, otra en cuarto medio y el tercero en quinto básico. A principios de año recibían 2 sueldos. Ambos trabajaban, Pamela como asistente en un colegio y Cristian como mueblista en el rubro de la construcción. Pero tras la implementación de medidas sanitarias más estrictas quedó cesante. Llevan 3 meses viviendo solo con lo que recibe de manera estable Pamela y algunos pitutos de Cristian. Sus ingresos se redujeron en un 60%. Nosotros teníamos proyecciones de avanzar este año, cosa del 2021 ya pegarnos un salto más grande como familia, pero producto de esto ya se nos desmoronó todo. O sea, porque tú mientras más te esfuerzas, es como menos posibilidades tienes de surgir, como que te apresionan un poco, o sea, como que es una rueda, un círculo que tú te vas dando cuenta que para tener algo tenés que endeudarte siempre, toda la vida. Para esta familia las prioridades han cambiado, se las arreglan como pueden y las deudas son un dolor de cabeza mes a mes. Vamos a llegar a cerca del día 10 del mes y todavía yo no puedo pagar mi dividendo. Todavía no lo puedo pagar. Estoy ahí haciendo presupuesto para poder alcanzar, ¿no es cierto?, a hacer algún trabajo y ahí optar recién para poder pagar el dividendo. Aquí lo único que a nosotros nos beneficiaría es sacar el 10% de la AFP. Eso, antes, como te digo, estar endeudado, porque la verdad es que estoy cansada de deudas. Estoy cansada de deudas que te llegue el sueldo y la deuda de acá, la deuda de allá, que cubrir un hoyo, que es destapar uno para cubrir otro. Vengo de Chile, el Bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. Una realidad como la de miles de familias de clase media en Chile, de esfuerzo y de batallar contra la adversidad, de hacer una y otra vez en la vida lo que le llaman la bicicleta, que no es más que sacar plata de un lado para poner en otro. Por eso, para los Caris Levillán, la posibilidad de usar una pequeña parte de sus fondos de AFP es la opción que podría ayudarlos a sortear mejor este verdadero vendaval. Porque es un dinero que a largo plazo se va a poder recuperar. Me quedan por lo menos 25 años para seguir trabajando y en 25 años, yo creo que en 2, 3 años se va a recuperar la plata esa del 10% que yo voy a sacar. Es eso o dejar de lado los compromisos de pago, volver a endeudarse, entrar en el círculo vicioso de salir y entrar del boletín comercial y comenzar una vez más, como tantas, desde cero. Claro, todo pasa por no volver a endeudarse, que ese es el gran problema. Pamela ayer me decía, estoy aburrida de las deudas, estoy aburrida de hacer la bicicleta, estoy aburrida de constantemente entrar en este círculo que nunca termina, un círculo vicioso. Por eso para ustedes es una alternativa esto que se está discutiendo en el Parlamento y usted ayer, Pamela incluso me decía, es la única solución.
Sí, es que lo que encuentro que es la única solución, o sea, no veo otra alternativa, porque como te decía, llega un momento en que ya no es vida estar endeudado. Ya pensar en el día a día que hay que pagar esto, que hay que pagar esto otro, entonces cansa. Entonces ya es un cansancio más que físico, mental. Y como te decía, sí, la única opción para nosotros es retirar el dinero que está ahí en la AFP. Es lo único que yo veo que es la única solución coherente que podría darnos el gobierno. Claro, porque es una plata que no tienen que devolver, Sole Diana. Ese es el tema de fondo. Sí, a pesar de lo que hemos venido comentando acá, y Fernando quiere también aportar en este tema, de que este préstamo, ¿cierto?, o este crédito blando, si las personas no lo pueden devolver de aquí a 4 años, no hay que devolverlo. En eso también nosotros hemos dicho que no han sido suficientemente claros para explicar esta medida. Fernando, tú querías decir por qué ellos prefieren este 10% de sus ahorros frente a este crédito blando. O sea, preguntarles por qué ellos prefieren este crédito, hay que preguntarles a ellos. Pero, Sí, claro. pero lo que yo diría es que hay un problema de credibilidad, porque el anuncio no es suficiente, porque sabemos que vienen con... O sea, ya hemos aprendido que estos anuncios vienen con letra chica, que va a haber requisitos, que el registro social de hogares, que hay que, estar que hay que pedirlo, que se lo tienen que calificar. O Entonces, sea, nada más asegura que no lo pague si no puede. yo creo que hay que tratar de mirar esto con una perspectiva un poco más amplia. Yo escuchaba al diputado cuando el diputado decía... ¿A cuál diputado? Al diputado Bellolio, cuando él decía, no, lo que celebraban, no celebraban por la clase media, celebraban porque habían trizado el sistema. Yo creo que también hay una dimensión de eso. Porque yo creo que cuando la cuestión se mira desde el punto de vista de las personas, lo que ellos ven es, por ejemplo, que se despachó por el Congreso un proyecto de ley que impide el corte de suministros básicos y el gobierno ha anunciado que lo va a vetar, no lo va a promulgar. O sea, esa posibilidad no es una posibilidad, no es decir a la gente no pague sus cuentas, es solo decirles, las empresas no pueden cortarle el servicio para asegurarse el pago. Se pueden asegurar el pago de alguna otra manera, pero no cortándole el servicio en este momento. Eso parece de humanidad. Y eso parece de lógica. Exacto. Y el proyecto va a ser vetado, no va a ser ley. Y con las AFP, yo creo que parte del problema está, miremoslo con un poquito de perspectiva amplia. ¿Cuánto tiempo hay una protesta social contra las AFP? Ha habido marchas multitudinarias contra las AFP, ¿no? Que administran un sistema de pensiones, que le dicen a los trabajadores que los recursos son de ellos, pero que no los pueden usar, y que entonces pagan pensiones extraordinariamente bajas y tienen utilidades extraordinariamente altas. Y las personas ven esto. O sea, ven que las AFP que administran los ahorros previsionales tienen utilidades enormes y las pensiones que pagan son bajas. Entonces aquí la cuestión es, parece que hay un cierto, por decirlo menos, desequilibrio entre los intereses de estas empresas, las empresas que proveen los suministros básicos, las empresas de AFP, etcétera, y las personas que son las que sufren las consecuencias y que se tienen que endeudar y endeudar y endeudar, ¿no? Esa, creo yo, es una cuestión profunda de que hay una crisis de legitimación, porque las personas ven a la política y la política no tiene la solución. Y entonces cuando anuncian, si esto va a ser un crédito y el crédito no lo va a tener que pagar porque resulta que a los 4 años la tasa es 0, yo creo que la verdad es que las personas dicen, esta va a ser otra vez de alguna u otra manera, me van a van a poner alguna letra chica. Entonces, cuando hay una crisis de confianza y de credibilidad y de legitimación tan profunda, bueno, el problema, por cierto, y esto es lo que está viendo el gobierno, es que las opciones de acción se reducen dramáticamente. Yo creo que una de las buenas cosas, una de las cosas positivas que podemos nombrar hoy día, es que para esa crisis de legitimación hay una solución institucional, que es el proceso constituyente y la nueva constitución. Porque hay que tomarle el peso a lo que significa los años de una política que se ha hasta cierto punto jactado de ignorar estas demandas, calificándolas. Bueno, son demandas de gente que no sabe nada, los que saben son los expertos, es irresponsable atender a esas demandas porque es populismo, demagogia. Una política seria es una política que discute con los economistas, no que le responden y que se siente interpelado por estas cosas que surgen de la sociedad. Ese, creo yo, es lo que ha llevado a una deslegitimación profunda. Y entonces ahora el gobierno se encuentra con estos problemas que estamos indicando. Y la celebración de ayer pasa por como el quiebre del abuso. Recién cuando tú estabas, ese es el tema. Porque yo creo que en esto del 10%... Independiente de la medida práctica. Yo creo que en esto del 10% hay dos cosas, no una. Por una parte es una solución al problema de la emergencia, ya no sanitaria, sino económica, causada por las medidas de aislamiento. Pero por otra parte hay como una suerte de
bueno, no puede ser que ellos siempre sean los que ganan, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay, efectivamente, cuando el diputado lo decía con cara de estar denunciando algo, están celebrando porque se triza un sistema, bueno, yo no veo qué parte de denuncia hay ahí, porque efectivamente ha sido una demanda bien larga, bien sentida, que se ha desarrollado en el tiempo contra el sistema de AFP, sobre todo contra, creo yo, hoy día las AFP. ¿No? Ya, pero ¿puedes coincidir que las conmigo, hemos sí? visto pagar con las comisiones que cobran a los trabajadores, le pagan a sus ejecutivos para que se vayan a tomar whisky que le echan la boca a alguien en el Caribe. O sea, eso es lo que los trabajadores ven que las AFP hacen. Entonces yo creo que hay aquí, por una parte, una necesidad real. Yo creo que a estas alturas ya nadie puede decir, no, lo que pasa es que la gente es tan tonta que gasta hoy día sin pensar en el futuro. Ya, no, la necesidad hoy día es genuina. Y por otro lado, hay un enojo contra las AFP total, que es profundo. Fernando, pero coincides conmigo en que es responsabilidad también de los parlamentarios actuales establecer el colchón suficiente y necesario para que una vez retirados los fondos, esas personas después puedan obtener algo en sus respectivas pensiones, porque lo que no puede pasar es que alguien hoy día legisle, quede perfecto, diga yo estuve con ustedes, no va a estar en unos años más cuando esas personas sí necesiten pensionar, sí necesiten sus recursos. Eso pasa por la responsabilidad parlamentaria. Lo que todo esto muestra, en términos del sistema de AFP, no en términos de las necesidades urgentes de la pandemia, porque esas son también otra dimensión, pero en términos de la AFP, lo que todo esto muestra es que lo que tenemos nosotros no es un sistema de seguridad social, ¿no? Porque precisamente es un sistema de ahorro individual, y que sea un sistema de ahorro individual forzoso tiene una consecuencia, y es, si usted tiene poco poder de ahorro, tendrá poca pensión. Qué pena la suya. Y además tiene un sueldo bajo y tendrá peor pensión. Fíjese, ¿y por qué tiene poco nivel de ahorro? ¿Por qué las personas pueden ahorrar poco? ¿Por culpa de ellas? ¿Porque son flojos? Por lo que dice no, Pamela. pueden ahorrar poco porque tienen bajas remuneraciones, pueden remunerar, porque hay momentos de cesantía. Ahora se viene un momento de cesantía, va a subir la tasa de cesantía, ya está subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso en términos del sistema de pensiones? Significa lagunas previsionales. Por supuesto. No, ya pasó. Cuando llegue el momento, por cierto. Yo hoy día escuchaba al diputado Bau que decía que justamente ese proyecto de una reforma profunda para solucionar lo que tú mencionas, Fernando, de este ahorro insuficiente, que es a todas luces insuficiente y que lo venimos hablando hace muchos meses, sobre todo con mucho más fuerza a propósito del estallido social. Para solucionar eso hay un proyecto de reforma profunda que lamentablemente está durmiendo una vez más. No es un proyecto de reforma profunda. Piensen ustedes lo que estábamos discutiendo antes del 18 de octubre. Estábamos discutiendo aumentar el ahorro en cuentas individuales, y la gran discusión, la gran reforma, iba a ser que ese 4% de ahorro individual adicional, o sea, que no cambiaba la filosofía del sistema, ese 4% iba a ser administrado por un ente. Esa era la gran reforma. Era si era con cargo al empleador, para dejarlo claro que no era con cargo al trabajador. Después se subió un 6%. Pero era un cambio muy pequeño. Pero lo que yo creo que hay, y está bien, por cierto que hay algunos que piensan lo contrario, si eso es parte de la vida democrática, pero yo creo que hay. En Chile ha habido por ya un tiempo considerable una demanda por una reforma sustancial al sistema de pensiones, que deje de ser un sistema de ahorro individual y pase a ser un sistema solidario. Ahora, la pregunta es, con esa demanda, ¿qué es lo que ha hecho el sistema político e institucional durante los últimos, digamos, 10 años? Nada, se ha abanicado. Gobiernos de concertación. Por cierto, se está hablando de la política. Se ha sido totalmente indiferente. Incluso el gobierno de la presidenta Bachelet no fue capaz de proponer nada más que un aumento en un aumento en el ahorro individual, y una parte de eso iba a un cupo, a un ahorro solidario, pero todo como chiquitito, no una reforma importante. Entonces yo creo que los ciudadanos lo que ven es, aquí hay demandas que surgen, y que no surgen así como que pasan un fin de semana y chao, no, son demandas persistentes, detrás de la cual hay movilización social, hubo enormes marchas contra la AFP, y hay, por otro lado, un sistema político, una institucionalidad política, que respecto de esas demandas es totalmente indiferente. Pero cuando se trata de las demandas de las compañías de servicios básicos que quieren poder cortar sus planes, los servicios, cuando no les pagan, esa demanda es así. Esa sí mueve al presidente de la República, esa sí mueve al Congreso, esas demandas de las empresas sí mueven a la política. Pero las demandas sociales no mueven a la política, porque atender a ellas es populismo, demagogia. Ese es la patología que tenemos hoy día. Preguntémosle a la familia, pues yo creo que aquí Fernando puso un punto súper importante, que es la crisis de legitimidad. Entonces, finalmente, esto que anuncia el gobierno, la gente no cree en eso, no quiere optar a eso y prefiere ir a sus propios fondos de pensiones. Cree que lo va a pagar igual, porque Pamela desconfía de la letra chica. Preguntar si es el caso de la familia, Katy, de Cristian, de Pamela.
Sí, eso quería puntualizar. Escuchaba atentamente lo que decía el abogado Fernando Atria y fíjate que yo conversé esto con Cristian y Pamela y hablábamos ayer y tiene un sentido no solo el descrédito de la política propiamente tal cuando yo les preguntaba sobre el préstamo, Cristian, ayer, y tiene sentido también porque yo te decía, ¿por qué prefieres el préstamo que el 10%? Porque tú me decías, bueno, el préstamo lo entrega la Tesorería General de la República. Si yo en 4 años doy, por ejemplo, boleta de honorarios, tengo devolución de impuesto a la renta. Y ahí el Estado se cobra de la deuda que yo tengo. Entonces, por eso tú sientes que es mucho más seguro el tema del 10%, porque es tu ahorro y es tu plata en el fondo. Exacto, sí. Sí, claro, porque a mí muchas veces hay clientes que de mis trabajos independientes, si yo tengo un contrato, que me preguntan, ¿tiene factura? ¿Tiene boleta? Y tengo que dar boleta de honorario. Entonces, al yo tener ese préstamo que entregaría la tesorería, ese 10% que a mí me descuentan, ¿no es cierto?, yo prácticamente no lo voy a ver. Claro, porque tú dices el Estado se cobraría ahí de la deuda que tú tendrías con el fisco. Claro, ahí se cobraría porque yo priorizaría o sea, pagar otras cosas que pagar ese crédito. Pagar otras cosas que realmente para mí me sirven, como el dividendo, la cuota del auto, el colegio de los niños, ¿no es cierto?, que pagar ese crédito. En cambio, el 10%, que es de mi ahorro, de mi trabajo, si sean 1 millón, sean 4 millones, la plata que sea, yo tengo 25 años aproximadamente para poder recuperar ese dinero. En cambio... Entendiendo además que hay una cierta resignación también en esta y en toda la familia clase media, y lo digo así, resignación de que las pensiones van a ser bajas. Claro. Cuando tú te jubiles. Claro, yo puedo ver yo puedo ver el caso de mi papá. Mi papá está a prácticamente 9 meses de jubilarse y la proyección que él tiene de jubilación son 180.000 pesos. Entonces, dígame usted, ¿quién puede vivir con 180.000 pesos? Dos ancianos que están enfermos, ¿pueden vivir con 180.000? Imposible. Nadie, ni una persona sola puede vivir con 180.000 pesos. ¿Tu papá cuánto tiempo ahorró? Mi papá lleva más de... Toda su vida laboral. Mira. Toda su vida laboral. ¿Cuántos años habrán sido? ¿40? Yo creo que, claro, unos 40 años. Sí, mira, unos claro. 40. Él lleva trabajando en el CERVEL más de 30 años. Entonces, va a recibir una pensión mísera. Entonces, ¿qué me queda a mí? ¿No es cierto? ¿Qué me queda a mí? Que si voy a sacar 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, me queda tiempo todavía para recuperar. Pero aún así estás dispuesto a asumir el costo porque necesitas una ayuda urgente hoy. Claro, escuchando lo que se decía hace un rato atrás, que esta fue la discusión en la Cámara de Diputados. Falta que llegue al Senado. Y de ahí va a pasar otro tiempo más y puede que pase, como me decían ustedes, a una comisión mixta, claro, y puede que hasta el mismo presidente vete esto y es para largo. O sea, por lo menos yo creo que va a pasar la pandemia y todavía vamos a estar en discusión con este tema de retirar el 10% y algo que se necesita ahora. Exacto. Tiene toda la razón, Cristian. Sí, pero la urgencia es ahora. Sea lo que sea, haga lo que se haga, la plata se necesita hoy día. En realidad se necesitaba hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. Te queremos agradecer, Cristian, Pamela, por el testimonio, Katy también por traernos esta historia. Les mandamos un abrazo desde acá. Sí, un abrazo. Y ojalá se solucione rápido para ustedes y para tantas familias que lo necesitan. Muchas gracias. Gracias por recibirnos en su casa. Son las 10:51. Chao, que estén bien. Vamos a sumar a senadores. Tenemos 4 senadores más, sí, en nuestra pantalla. Todos senadores. Sí, no nos vamos a equivocar hoy día. Todos senadores. Todos senadores.